Les damos la bienvenida al podcast 234 de Crónicas Gumba. Con ustedes Víctor Dalos, me encuentran @GumbaVictor y me acompaña. César Rivera, a mí me encontré en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. El día de hoy, César precisamente nos trae un juego que, bueno, tiene su historia, su desarrollo, su arte y su jugabilidad un poquito especial. Cuéntenos el nombre y ahorita hablamos en profundidad porque fue uno de esos juegos que llegó y como que se le olvidó rápido a la gente. Hoy vamos a hablar de un juego que se llama Immortals of Aveum. Y los voy a dejar escuchando el tema principal que se llama Immortals of Aveum Theme. Los podcasts de Crónicas Gumba los encuentran en el gestor que ustedes sigan, nos encuentran como Crónicas Gumba, todo como una sola palabra, doble O. Estamos en Spotify, estamos en iVoox, en fin, en donde sea. Les agradecemos mucho su interacción porque con eso llegamos a más personas. Hoy César nos va a hablar de un juego de disparos en primera persona, pero que tienen también magia y no sé qué más por detrás. Immortals of Avium, lo he escuchado yo, Aveum se escribe. Y es un juego que me sorprendió cuando lo presentaron porque entiendo que está dentro de ese programa que tiene Electronic Arts, que es el gran publisher, pero en donde apoya estudios más pequeños. Cuéntenos un poquito de cómo llegó a sus manos, algo de pronto de cómo se desarrolló. Bueno, efectivamente, este es un título desarrollado por un estudio un poco más pequeño que se llama Ascendant Studios y publicado por Electronic Arts como parte de su programa de Originals se llama. Les voy a contarles un poquito acerca de la historia de este estudio de Ascendant. Dentro de ese programa de Originals han salido juegos excelentes. De hecho, son los que yo más ojo le presto cuando Electronic Arts publica algo. Normalmente, pues los grandes juegos de Electronic Arts como los de fútbol o bueno, tienen muchísimas franquicias enormes. Pero estos Originals son mucho más modestos en presupuesto, aunque se aprovechan de la gran vitrina que tiene Electronic Arts. Y creo que de estos Originals hablamos nosotros de It Takes Two. Sí. Salió aquí, hay otro juego Lost in Random, que no hemos hablado de él, pero yo lo tengo ahí y lo sigo. También los Unravel se lanzaron bajo esa misma línea. Pero esencialmente no es que sean estudios independientes o juegos más pequeños, sino es como la oportunidad que tiene Electronic Arts para publicar juegos de otras compañías. Ok, Electronic es Arts es como una empresa utilizando su sello de publishing. exactamente. Usualmente Electronic Arts no está acostumbrado de que, o lo que ellos acostumbraban a hacer a partir de los años 90, a finales de los años 90, es que adquirían estudios, los hacían parte de su sombrilla y empezaban a publicar esos juegos. Entonces Electronic Arts es un publisher muy grande, tiene muchísimos juegos, tienen los juegos de FIFA, los juegos de el Apex Legends, los Battlefield, los Battlefront, también son los dueños de Medal of Honor y de un montón de franquicias que ellos fueron comprando a medida que iban adquiriendo estudios a lo largo de finales de los 90 hasta casi finales de los 2010. Pero en cierto punto dijeron, venga, esto no es como lo que nosotros queremos, sino que decidieron que iban a utilizar su sello de publisher para funcionar solo como publisher en algunos juegos. Entonces sí, efectivamente los primeros o algunos títulos son lo que llamaría unos doble A o de pronto independientes, pero lo que hacen ellos es, hey, miren, yo también puedo publicar los juegos sin tener que comprar el estudio. Y así fue que se lanzaron algunos de estos títulos que ya mencionamos. Entonces, volviendo al tema de Ascendant Studios, el
el grupo de desarrollo se fundó en 2018, pero el nacimiento del mismo se gestó un poco antes. Brett Robbins era un empleado de Electronic Arts Redwood Shores, que también se les conoce como Visceral Games. Después de que lanzaron el primer Dead Space, dos importantes miembros de ese estudio fundaron otra empresa de desarrollo que se llama Sledgehammer Games y le propusieron a Activision desarrollar un juego de acción-aventura en tercera persona con características similares a las del Dead Space. Por cosas del destino, cuando le hicieron el pitch, Activision les dio el visto bueno, pero después de un tiempo se dieron cuenta de que hey, tenemos un problema. Activision dijo no, tenemos un problema porque no tenemos equipo que colabore, un equipo se les desarmó de los que trabajaban en la franquicia de Call of Duty. Entonces ellos dijeron no, pues ya que nosotros somos los dueños de Sledgehammer, vamos a decirles que ellos apoyen al estudio que está trabajando en Call of Duty Modern Warfare 3, y fue el primer título de la franquicia que fue co-creado por más de un estudio. ¿Qué pasó? Pues que después de que lanzaron ese Modern Warfare 3, no le soltaron a Sledgehammer un juego diferente, sino que lo pusieron a trabajar en secuelas y secuelas y secuelas de Call of Duty. Entonces, esto estamos hablando de más o menos el año 2009, cuando el Sledgehammer fue fundado. Y muchos años después, en el 2018, varios miembros del estudio se fueron en parte cansados de trabajar siempre en lo mismo. Porque ellos, inicialmente, la idea era que iban a hacer un juego nuevo para Activision y terminaron cayendo dentro de la maquinaria de producir juegos de Call of Duty, porque como esos salen todos los años, se necesitan como 3 o 4 estudios diferentes trabajando tiempo completo para poder tener productos nuevos todos los años. Entonces en 2018 varios miembros de ese Sledgehammer se fueron y Brett Robbins fue uno de ellos. Él se unió con otra persona, Brian Shedd, un empresario que pertenecía a una importante firma de inversiones en negocios de tecnología, y fundaron en conjunto en mayo del 2018 Ascendan Studios. En octubre del 2018 sucedió uno de esos eventos que es importante dentro de la industria, que uno lo siente hasta que pues, no ve el impacto a largo plazo, y es que en Telltale Incorporated cerró sus puertas despidiendo más de 200 empleados. Telltale Incorporated era la empresa que hacía estos juegos normalmente de lanzamiento episódico, de seleccionar la aventura. Como aventuritas. Como aventuras gráficas en las que uno toma decisiones y... Correcto, pero más como actualizadas, y además se aprovechaba de licencias. Exactamente, ellos lanzaron un Juego de Tronos, los del The Walking Dead, de Batman, de varias franquicias conocidas. Ellos quebraron en el 2018, despidieron más de 200 empleados, y lo que pasó fue que muchos de estos fueron a parar a Ascendant Studios, que se encontraba en las primeras etapas de desarrollo de su primer juego. En ese momento no tenía ni siquiera nombre el juego, y el estudio creció rápidamente. De tener unos más o menos 50 empleados, subieron a tener un poco más de 100. En los Video Game Awards del 2022 anunciaron Immortals of Avium, con visuales llamativos, una historia que se vería como interesante, y la fecha de lanzamiento original que tenían para el juego era el 20 de julio del 2023. Sufrió un pequeño retraso de más o menos un mes, y finalmente se lanzó el 22 de agosto del 2023 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Y ahí vino un gran descalabro, porque después del primer mes de ventas, el juego definitivamente no logró los números esperados, y la empresa tuvo que despedir 40 empleados en el mes de septiembre del 2023, y luego en abril del 2024 30 empleados más fueron puestos en licencia sin paga.
No se sabe mucho más sobre el futuro de la empresa. La empresa técnicamente todavía existe, todavía tienen página web, todavía actualizan el Twitter o el X. Y existe, pero es como su mínima expresión. Les estaba diciendo que la empresa tenía un poco más de 100 empleados y con estos despidos o puestas en licencia no remunerada, sumando eso, son 70 empleados aproximadamente. Eso significa que actualmente el estudio cuenta como con 3 empleados permanentes y nada más. Entonces no se sabe qué están haciendo exactamente. No sé si están apoyando un desarrollo de alguna otra empresa o si definitivamente van a cerrar sus puertas o están tratando de pronto lanzar un juego más pequeñito en alcance. Pero por el momento, en el momento que estamos grabando esto, la compañía todavía existe y todavía se llama Ascendant Studios. Sí, desafortunadamente este juego en su momento tenía muy buena pinta, tiene muy buena pinta, ya César nos cuenta, pero sí pasó eso de que salió, se lanzó, salieron sus reseñas y no mucha gente después habló de él. Entonces, don César, pasemos a hablar un poquito ya les anticipábamos, es un juego de disparos en primera persona y dependiendo del tipo de juego o tenemos una buena historia o no, aunque yo aquí debo decir que en el tráiler que yo vi por primera vez, no sé si era el de lanzamiento, aparecía una actriz que me parece que es bastante famosa, allí como una maga o algo así. Cuéntenos aquí la historia de qué va, qué tiene de particular. Entonces, a pesar de que el juego es de disparos en primera persona, vale la pena mencionar que no hay armas como tal, porque la trama ocurre en un mundo de fantasía donde todos los humanos tienen un poco de magia y donde existe un conflicto que lleva varios años en curso. Nuestro personaje se llama Jack, es un ladronzuelo que vive en una ciudad con su amiga Luna y otros como huérfanos que que están cuidando todo el tiempo. Esta amiga se está preparando para unirse al ejército como parte de su servicio militar obligatorio, pero antes de la despedida oficial de esta compañera, uno de sus amigos o de los pelados de los muchachos con los que ellos viven, es herido. Entonces nosotros salimos inmediatamente a buscar alguna forma de ayudarles, pero en ese momento justo la ciudad es atacada por el villano, el malo malandro que se llama Sandrak. ¿Qué es este señor? Es un señor que es un importante miembro o es el líder del ejército que en este momento está en conflicto. Supuestamente ellos nunca atacaban esta ciudad porque es una ciudad como neutral, de bajos recursos y todo el cuento, pero llegaron con sus naves a atacarlas. Nuestra amiga muere y eso desata nuestros poderes y revela que somos un triarco. ¿Qué es eso dentro del mundo? Eso significa que somos un mago que es capaz de utilizar los 3 colores de magia. Son azul, verde y rojo. Cada uno con diferentes propiedades. Entonces, cuando derrotamos a lo que sea que nos está atacando en ese momento, somos inmediatamente reclutados por el ejército del otro reino de que se está enfrentando a Sandrak. Entrenamos bajo la premisa de derrotar al villano y obtener venganza. Pasan un par de años y después la guerra sigue constante, pero la estamos perdiendo. Definitivamente estamos en caída. Y en una de esas misiones que nos dan, descubrimos que hay un plan del enemigo y ese plan podría ser la solución a los problemas que estamos teniendo. Adicional a eso, pues como ya llevamos varios años de entrenamiento, por fin se nos permite presentar el examen para convertirse en uno de los inmortales, que es como una rama superior dentro del ejército que lucha contra este. Porque hay que recordar que todo el mundo tiene magia, pero pues los niveles de magia y la capacidad de utilizarla son bien diferentes entre las diferentes personas. ¿Qué más? Pues pasan un montón de cosas más, conocemos compañeros, descubrimos conspiraciones, las razones por las que empezó el conflicto, el plan del villano y muchas otras cosas adicionales. Yo personalmente disfruté bastante
parte de la historia, pero tiene también muchos problemas o muchas cosas que pueden molestar a otras personas. Entonces, el lore es amplio, pero eso también significa que hay un montón de cosas que tienen nombres propios. Yo aquí me salté un montón, pero la ciudad donde vivimos tiene un nombre, los 5 reinos que están en guerra tienen cada uno un nombre, nosotros somos soldados conscritos, pero después pasamos a ser inmortales, que se llaman inmortales por una razón. Abeun es el nombre como del mundo y hay hay un montón de nombres y nombres y nombres y nombres propios, entonces eso tiende a enredar a las personas. Si usted no está muy atento, eso nombran y que esto es un triarco y que esto es la magia, no sé qué, y todo tiene nombre. Eso es como para darle sabor al mundo, pero también se Trasfondo, sí, vuelve... como esos juegos que les encanta dar como lore o trasfondo a todo. Exacto, pero entonces lo que hace es que termina uno confundido porque esos son nombres Sí, y a nombres veces y pega todos y a son nombres veces no. propios. Ajá. Exactamente. A mí me pasaba en los juegos o en los libros de Harry Potter que yo decía, "¿Y por qué a todos los animalitos le ponen un nombre todo que parece como regurgitando algo?" Y el otro problema que tiene la trama es que los diálogos, hay un concepto que se llama en inglés que son quippies, que es algo así como diálogos con muchas bromas, tipo Marvel Cinematic Universe, que todos los personajes tienen algún chiste para contar en todo momento. Sí, que todos son muy listos, todos son badasses. Exactamente. Y hay muchas personas que ya están cansadas de ese tipo de comportamiento o de diálogos. Y eso para muchos es trillado y puede estar agobiando. Yo que no veo muchas películas de este universo, pues todavía no me molesta, pero sí se nota que tienen muchas de esas personalidades, casi todos los protagonistas. Entonces entiendo que eso pueda llegar a ser una molestia para varios. Listo. ¿Y si alcanza a cerrar la historia? ¿Si es un punto fuerte o no? Sí, No tanto. sí, pero como tiene muchas aristas, entonces es muy difícil decir que la historia es realmente buena. Hay un hueco argumental por ahí que no me terminó de cuadrar, hay un giro que es bastante predecible. Yo diría que quieren que sea un punto fuerte y por ejemplo todo el trasfondo es muy interesante y cómo funciona y la grieta y la representación de la magia y quiénes son estas criaturas y el trasfondo se me hace muy entretenido, pero lo que está pasando, las decisiones que toma mi personaje, la forma como son los diálogos, yo diría que es más bien débil. Entonces es un punto medio ahí. A varios los puede enganchar lo suficiente como para que los empuje a la aventura, pero no, yo no diría que es el punto fuerte del juego. Ok, entonces vámonos a cómo se juega este Immortal of Avium. Ya habíamos anticipado yo personalmente que es un juego de disparos en primera persona, pero que en lugar de armas tienen magia. Correcto. Entonces cuéntenos un poquito, esto es más como el estilo del Call of Duty en donde es cinemático y todo abierto, o de pronto un espacio abierto como el metro o algo así. Efectivamente, la mecánica principal son los disparos en primera persona, aunque tiene toquecitos de rol y de aventura. Nuestro personaje entonces ya les mencionaba que es un mago especial porque tiene acceso a 3 tipos de magia y para utilizarlas ellos se colocan diferentes brazaletes. Esos brazaletes funcionan como si tuvieran diferentes armas. Entonces, la magia azul es bastante precisa, es de velocidad media y de recarga media. Es decir, que tiene, entre comillas, proveedores relativamente medios en tamaño. La magia verde es equivalente a utilizar armas de asaltos porque es capaz de lanzar muchos disparos rápidamente. Cada uno de esos disparos hace menos daño, también es menos precisa y pues no requiere cargas y recargas porque digamos que recargar la energía de ese color de magia no se hace con mucha frecuencia precisamente porque como que cada carga me genera muchos disparos. Y la magia roja es devastadora, me puede recordar a veces a un lanzagranadas o a una escopeta,
porque son Sí, pocos sí, eso iba a decir, me está sonando como que uno es un arma de mano, el otro es como una semiautomática y este último sería una escopeta, una shotgun. tal cual, porque tiene pocos disparos, un gran rango, pero son algo relativamente lentos. Entonces, cada color tiene diferentes brazaletes que lo que hacen es que como que son modificaciones de las armas correspondientes de ese color. Entonces, por ejemplo, hay unos que yo me los pongo y aumenta el número de disparos que se pueden hacer sin recargas, o aumentan el daño de cada uno de los disparos, o aumentan la precisión, pero normalmente son cosas que comparten las características de cada color. Entonces yo no voy a encontrar nunca, por ejemplo, por decir las recargas, yo nunca voy a encontrar un brazalete azul que tenga más de 20, 25 disparos sin recarga. Y nunca voy a encontrar un brazalete rojo que tenga más de 10 o 12 disparos sin recarga. Porque ese es como su rango. Entonces voy a encontrar unos que tengan muy poquitos, pero van a hacer muchísimo más daño y van a requerir recarga o algo por el estilo. Entonces dentro de su rama es como tener diferentes tipos. Entonces como pistolas de mano. Ah, bueno, tengo como estos 4 o 5 diferentes pistolas de mano, pero entonces aquí son brazaletes para canalizar esa magia de diferentes colores. ¿Qué más le puedo contar? Bueno, eso para atacar, ¿no? Pero para defendernos contamos con dos opciones. Primera, un escudo mágico que lo utilizamos en nuestra mano izquierda y lo que hace es que puede absorber una cierta cantidad de daño antes de romperse. Una vez se rompe, él empieza automáticamente a recargarse, o si no lo estamos utilizando también se va recargando lentamente, y en ese momento entonces tenemos como un movimiento rápido para esquivar de forma lateral que tiene una cantidad de usos limitados que también se recuperan si no los vamos utilizando. ¿Por qué? Porque es que este no es un juego de cobertura de esos de que hey, yo me meto detrás de un muro y espero a que se recupere mi vida automáticamente. No, tengo que salir constantemente a buscarlos. Los enemigos son agresivos, se me lanzan mucho, vienen en grupos relativamente grandes. Entonces lo que hay que hacer es mirar cuándo utilizar el escudo, quitar el escudo para dejarlo recuperar, o si se lo rompen, empezar a esquivar hasta que tengan las posibilidades. Entonces por eso le dan a uno esas herramientas como para defenderse. Y lo otro es que hay algunos enemigos que, pues como ustedes se imaginarán, son débiles contra ciertos colores de magia. Entonces hay enemigos que tienen como un aura de un cierto color, y si usted los ataca solamente atacándolos con ese mismo color, usted les puede quitar esa aura o esa protección. Además de eso, esos son como los disparos normales, pero tenemos habilidades especiales. Entonces hay opciones como disparos que siguen, o como misiles teledirigidos. Hay uno que es una onda de choque de 360 grados para que no se acerquen los enemigos, y otras opciones similares. Y esos, cuando se utilizan, consumen una barra de energía que se llevan consumiendo ítems. También como ítems hay curaciones, hay recargas de poder mágico, y también hay equipo y otros accesorios. Esos accesorios son yo personalmente no me acostumbré del todo a utilizarlos. Al final terminé escogiendo uno y ese era el único accesorio que yo cargaba para todos lados. Pero también hay un accesorio como por cada color. Entonces el accesorio verde, cuando disparan como unas burbujitas y si tocan al enemigo lo vuelven más lento. El accesorio azul es como un cable que me sirve, si el enemigo es grande, para mí acercarme al enemigo, y si el enemigo es pequeño, para yo jalar al enemigo hasta mí. Cosas por el estilo. Y también tenemos equipo. Además de los brazaletes, el equipo normalmente no son muchas opciones de equipo, pero la idea es que sirve como algún tipo de armadura, y ese equipo tiene nivel. Entonces también, si usted consigue las herramientas necesarias, puede ir mejorando esos equipos. Normalmente son anillos y collares y brazaletes y cosas por el estilo, que lo que le permiten es resistir más ataques de ciertos colores o de ciertas combinaciones o cosas por el estilo.
Comentaba que tenía esto aparte unas mecánicas de RPG. ¿Quiere decir que la magia cambia? No la magia necesariamente, pero como el tema del RPG es que ganamos experiencia, eso nos permite subir de nivel, lo que mejora nuestra resistencia y poder de ataque de manera automática, pero también nos asigna puntos de habilidad que podemos gastar en un árbol que está dividido por colores, y la verdad es un árbol de habilidades muy chévere porque desbloquea poderes muy útiles y entretenidos. Entonces tiene mismas tres ramas. Entonces, por ejemplo, el color azul, dentro del árbol del color azul yo puedo hacer que mi magia de color azul haga más daño, o habilitar a desbloquear una habilidad especial de color azul que rompe los escudos de los enemigos, o mejorar el escudo que yo llevo, que es de color azul. Entonces, si yo por ejemplo levanto el escudo, él resiste ciertos golpes y luego se rompe. Una de las mejoras es que resista más golpes. Otra de las mejoras es que cuando se rompa lanza una onda de choque que marea a los enemigos instantáneamente, y lo que me permite escapar, o que me da la ventaja para poder contraatacar rápidamente mientras me quedo sin escudo, y cosas por el estilo. Y así como está esa rama azul, hay una rama verde que también me permite hacer más daño con la magia de color verde, o me permite los misiles estos dirigidos, lanzar un misil adicional, hacer daño adicional con esos misiles y cosas similares. Y lo mismo con la roja. Entonces ese es un árbol de habilidades muy, muy sencillo, muy básico. Y también tiene la ventaja de que yo puedo pagar para resetear, para que me devuelvan todos los puntos y cambiar la configuración. Porque haciendo todas las misiones secundarias, subiendo todos los niveles y no me alcanzan los puntos para llenar ni siquiera una rama del árbol completa. Es súper complicado llenar una rama del árbol completa. Pero si es básico, es súper entretenido. A mí me gustó muchísimo ese árbol de habilidades, porque de verdad desbloquea habilidades muy, muy, muy entretenidas, y se siente que el personaje mejora significativamente cuando le pone uno esas habilidades mejoradas de ciertos colores o de ciertas combinaciones de poderes. ¿Qué más les puedo contar? Ya. El tema de los niveles o de las áreas que exploramos tienden más a ser tipo lineales, con algunas arenas como abiertas para luchar contra los diferentes tipos de enemigos que nos lanzan. Entonces, normalmente lo que hacemos es que nos llegan y nos dicen, vaya, explora esta área. Pero cuando usted llega a explorar esa área es más o menos lineal. De pronto hay una ruta alternativa por aquí o por allá para coger o para buscar algún ítem o algún cofre especial que tenga alguna mejora o puntos adicionales de experiencia o lo que sea. Pero son más bien áreas lineales que igual podemos volver a visitar las veces que necesitamos. La historia va fluyendo por capítulos. Entonces, que el capítulo 1, que en la ciudad de no sé qué, que el capítulo 2, que en tal lado, que tal parte, que el capítulo 3, este otro lado, que el capítulo 4, devolvámonos a un área que ya visitamos, pero ahora se nos abrió una ruta que antes no teníamos disponible. Y así podemos ir saltando entre las diferentes áreas, irlas explorando, pero estructuralmente son más bien lineales, con momentos en los que llegamos como a una área o una zona de batalla donde aparecen bastantes enemigos que nos atacan de manera constante. Hablando de estos enemigos, no son lo más inteligente del mundo, pero sí son muchas veces bastantes, o los mezclan de cierta manera que nos complican a nosotros la existencia. Le mencionaba eso, que algunos son débiles contra algunos colores. Entonces lo que hacen es que nos mandan combinaciones de eso. Entonces toca estar cambiando de arma, utilizando las habilidades especiales, los hechizos, la magia, y estoy aquí esquivando, poniendo el escudo. Entonces hay que, porque si no, como son bastantes enemigos y algunos de esos es un buen daño, nos pueden estar derrotando más por cantidad que por inteligencia de los mismos.
Solamente hay como para redondear, usted tiende a ponerle un poquito más de tiempo para sacar todos los trofeos y esto. ¿Cómo le fue en cuanto a tiempo? Y así normalmente, ¿qué tan rápido se puede pasar la historia? Y qué tan, a veces algunos de estos juegos pueden llegar a sentirse algo repetitivos. No sé si le pasó con este. Primero que todo, el juego se puede terminar en más o menos unas 15 horas, que no es descabellado para un juego de acción. Está más bien en el rango medio de un juego de acción. Para sacar el platino, eso sí, estamos hablando de casi 30 horas y ahí sí se siente bastante la repetición. Digamos que si yo solamente me lo hubiera terminado, 15 horas se me hace muy buen tiempo, pero pues también eso en parte le afecta negativamente porque era una inversión de precio completo y justificar precio completo para 15 horas de historia es bastante complicado en esta época. Entonces, a mí personalmente se me hace que los 15 horas es apenas justo. No se alcanza a sentir no se alcanza a sentir repetitivo si usted solamente se va por la historia principal, pero si usted, por ejemplo, está tratando de hacer como yo, que hice le saqué el trofeo de platino, pues al duplicar la cantidad de horas, ahí sí hay varias áreas que se repiten muchas veces y los enemigos no son tantos, entonces empieza uno como a marear de ver siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Listo, entonces con esto de ver siempre lo mismo, yo le comentaba hace un rato que me llamó mucho la atención en la presentación una actriz y no solo eso, pues se veía muy bien reflejada allí, aparte los aspectos artísticos, tiende a ser, a ver, dentro de este universo de fantasía, busca tener muy buenas texturas, muy realistas, que los brillos se vieran bien, incluso en algún lado se veían como unas ondas flotando en el aire, no sabía qué era eso. Gráficamente, ¿cómo le pareció este juego? ¿Con qué motor lo hicieron? Tanto que los gráficos creo que eran que lo hacían ver como un juego, eh, creo que igual fue a precio completo, salió, ¿cierto? Sí, salió a precio completo. Utilizaron Unreal Engine 5. Este también es de esa ya nueva tirada que empiezan a utilizar Unreal Engine 5. Y eso también impide que salga en plataformas de generación anterior o en plataformas que de pronto son un poquito más restringidas técnicamente. El título mezcla lo real y lo fantástico. Entonces, lo que mencionaba Víctor, que los modelos de los personajes y sus rostros son muy, muy detallados. Fueron traídos directamente de los actores de doblaje que hicieron la captura de movimiento facial. Los diferentes niveles se aprovechan de la ambientación de fantasía porque se toman muchas libertades creativas. Entonces tienen paisajes sorprendentes, y bastante variados. Entonces la ciudad inicial está hecha sobre todo de casas de madera y queda ubicada debajo de un puente gigante que está cruzando como un abismo inmenso, y es un puente como hecho como de mármol o de algún material muy elegante, pero debajo de eso queda una ciudad que está como pegada al puente. El contraste es bien interesante. Tenemos un campo de entrenamiento en una montaña gris y desolada. La ciudadela donde viven los inmortales parece sacada de un libro de fantasía. Y asimismo hay muchos tipos de ambientación. Lo otro es que nuestros ataques y defensas llenan la pantalla por todas partes con efectos de partículas y fuentes dinámicas de luz que son muy llamativas, pero vale la pena mencionar que algunos pueden llegar a sentirse confundidos, sobre todo al inicio, cuando le dan a uno, miren, aquí están todas las armas y todo genera colorcitos de todos los colores, y los enemigos y partículas y destellos y rompen el escudo y todo eso, se puede uno llegar a marear. Yo me acostumbré con relativa facilidad, pero yo entendería que una persona que no esté acostumbrado tanto a entender esos códigos de colores puede sentirse como, como presionado por esa cantidad de destellos. En cuanto al desempeño como tal, les decía que estos son Unreal Engine 5, utilizan varios truquitos ya de ese motor. El juego le apunta siempre a los 60 cuadros por segundo,
no lo logra, no es tan estable como a uno le gustaría. Tiene caídas significativas en ciertas áreas o en ciertos pedacitos de los mundos, más que por la cantidad de los efectos, es más como por cierta área, no sé, como que es más amplia o no sé qué es lo que sucede en ciertos momentos, pero siempre es como en la misma parte del mundo que se cae un poquito la presentación. No me alcanzó a afectar, pero sí está presente, o sea, sí lo noté. Incluso, acuérdense que estos funcionan en Xbox Series, entonces eso implica que también hay Series S. Ahí también le apostaron a 60 cuadros por segundo, que es raro porque normalmente lo que hacen para esa plataforma es que sacrifican el frame rate y lo dejan a la mitad. Aquí lo que hicieron fue que sacrificaron la resolución, y si usted tiene un televisor relativamente de alta resolución, más o menos grande, el juego se alcanza a ver bastante borroso en esa plataforma. Entonces, si usted tiene un televisor pequeñito, de pronto de 40 pulgadas, de pronto incluso más pequeño, y usted está jugando con Series S, va bastante bien. No llega a los 60, pero muy cerquita de los 60. Pero si usted tiene esos televisores como 55, 60 pulgadas, que he visto varios, se alcanza a ver bastante borroso, bastante borroso, porque en este juego lo que hicieron fue, no, nos quedamos con 60 cuadros de segundo, así nos toque bajar la resolución a lo que nos toque bajarla, y en esa plataforma la resolución nativa puede llegar a ser hasta 480p, estamos hablando de casi una generación atrás. Con respecto a PC, no he encontrado mucha información actualizada, precisamente porque ya el juego pasó rápidamente debajo del radar de muchas personas, pero cuando lo lanzaron originalmente, muchas personas estaban quejando de que el juego estaba muy mal optimizado, porque para utilizar las configuraciones más altas, de esas de ultra o alto, se necesitaba una mega tarjeta de video para conseguir los 60 cuadros por segundo. Entiendo que hubo mejoras, que recibieron varias actualizaciones y habilitaron algunas de esas opciones de FSR 3 o 2, una cosa por el estilo, que mejoraron el juego, pero sigue siendo un juego relativamente demandante. Incluso investigué así por encimita y en teoría corre en un Steam Deck, pero todo el mundo se queja y dice, eso es la teoría, porque todo el mundo dice que eso es injugable en un Steam Deck, porque le apunta a 30 cuadros por segundo y no los alcanza. Listo, y entonces con el tema de sonido, ¿cómo está? ¿Qué tal doblaje? Yo por ahí veía en la ficha técnica que esto tiene bastantes, no solo en subtítulos, idiomas habilitados, sino también incluso en actuación de voz. Sí, yo creo que buena parte del presupuesto del juego se gastó contratando actores de trayectoria, que no solamente grabaron los diálogos con propiedad o pues al nivel que les permitía el guión, sino que también realizaron la captura de movimiento facial. Efectivamente tiene doblaje en varios idiomas. Hay español ibérico, no hay español latino, pero hay subtítulos en español latino. Yo les sugeriría que si tienen la opción lo dejaran en inglés con subtítulos en español, que les parezca más apropiado, porque participan, lo que les digo, actores reconocidos. Esa actriz que Víctor ha mencionado ya como 2 veces se llama Gina Torres, es una actriz afroamericana que tiene una presencia muy importante. Aquí no es la protagonista, sino es como la mentora del protagonista, y siempre que participa prácticamente se roba la escena. Es muy bueno el personaje que le crearon a esa actriz. Tiene un temperamento muy marcado, tiene una línea, una forma de pensar, se nota que es sacada como de la milicia, así tallada en piedra, eso que no se mueve para ningún lado. Pero pues eso también le da mucha personalidad y es de las que menos tiene ese temita de la broma constante, de la broma permanente. Entonces
hicieron un muy buen trabajo con ese doblaje de voz. El protagonista es otro actor conocido también, pero no es igual de carismático todo el tiempo. Personalmente a mí me gustó, pero entiendo que muchas personas ese estilo de diálogo no les va a parecer siempre el mejor. Y pasándome al otro aspecto del sonido, la banda sonora. En esta participaron 3 compositores, 2 de ellos son novatos y el tercero es un súper veterano de esos que ha trabajado en la industria por más de 30 años. Él fue el que se encargó del tema principal. Las composiciones son muy épicas, pero evocan algo más salido como de una película de superhéroes que algo de fantasía. Hay muchísima percusión, violines y algunos instrumentos electrónicos aquí y allá. Y yo creo que esos instrumentos electrónicos son los que le dan el estilo moderno que uno dice, esto es fantasía, pero no es fantasía medieval, es más como fantasía de superhéroes. Se me hace que me acompañó bastante bien, sobre todo en las secciones de acción, no tanto en los momentos más calmados de la aventura. Con esto hablemos un poquito y qué nos quedamos escuchando de la banda sonora. Les voy a dejar escuchando una canción que se llama Battle Imminent. Estamos en el podcast de Crónicas Goomba. Nos encuentran también en nuestra página www.cronicasgoomba.com. Allí, aparte de este podcast, se encuentran reseñas retro. Les agradecemos sus comentarios y que lo compartan. Hoy César nos está hablando de Immortal of Aveum, un juego de disparos en primera persona en un mundo fantástico, medio medieval, medio mágico. Y nos contó pues ya bastante de cómo se jugaba y cómo le pareció el tema de la trama, los gráficos, los aspectos técnicos. Entonces vamos con un resumen que hacemos normalmente. Primero, cuáles fueron los puntos que más le gustaron, los que lo mantuvieron entretenido en el juego y que vale la pena resaltar. 3 punticos que a mí me parecieron que son los aspectos positivos. Definitivamente el combate. El combate es entretenido y todas las opciones que le dan a uno de armas secundarias, de diferentes brazaletes, de los diferentes colores de la magia, de los poderes especiales, los accesorios, todas esas cosas hacen que se sienta variado a lo largo de toda la aventura. El segundo, que está bastante ligado con este primero, es todo el tema de la progresión de personaje. Ese árbol de habilidades desbloquea habilidades que de verdad son útiles y que modifican poco a poco la forma como yo juego. Entonces, si le meto muchos puntos a este tema del escudo, entonces voy a jugar un poquito más defensivo. Si le meto muchos puntos al tema de la magia verde, que es mucho más agresiva, mucho más ofensiva, el personaje se comporta de una forma diferente o debo manejarlo de una forma diferente. Si los puntos se van para el color rojo, las habilidades son mucho más de cercanía, pero también son más devastadoras. Entonces, según como yo vaya personalizando, y es chévere jugar con esas combinaciones. Al principio es un poquito costoso pagar el dinero que vale reiniciar el árbol de habilidades, pero a medida que uno avanza en la aventura, pues uno termina con mucho dinero, entonces es relativamente fácil jugar con eso de que reseteemos allá y pongamos acá y pongamos allá y no sé qué. Y el tercer punto es un punto que me gustó, pero entiendo que podría no gustar tanto a todos, y es que el mundo y el trasfondo de la historia está bien pensado. O sea, ¿cómo surgió este mundo? ¿Por qué estamos en conflicto? ¿Qué sucedió con el villano? ¿Cuál es el objetivo de los inmortales? ¿Cómo está todo relacionado? ¿En qué consiste la grieta que apareció dentro del planeta? Etcétera, etcétera. Todo eso se me hace que es muy interesante.
¿Qué es lo que tiene problemita? Pues que todo tiene nombre propio. Cuando todo tiene nombre propio, aprenderse todas esas cosas es complicado, pero en general lo que está pasando se me hizo bastante entretenido. Y entonces pasémonos a lo que de pronto podría alejar a algunas personas. ¿Hay aspectos malos o de pronto temitas que valga la pena revisar y que puede que no le gusten a algunas personas? Malos, sí, encontré varios. Dos en particular me afectaron y es que la trama como tal es un poco floja. En lo que le mencionaba, que hay un par de giros predecibles. Hay bastantes de estos diálogos que pueden llegar a molestar a muchas personas. A mí no tanto, pero pues igual siempre lo sentí y eso que yo no soy tan sensible a ese tipo de cosas. Se me hace que hay un par de huecos argumentales que uno dice, no, así no se hubiera generado. O sea, un personaje que se supone que es tan inteligente no se comportaría de esa forma. Entonces la trama se me hace que es como de la parte flojita del juego. Otro es que hay pocos diseños de enemigos y el diseño de los niveles tampoco es muy original. Se siente como un juego viejo en muchos aspectos. Entonces el diseño de las áreas se siente como un juego viejo. El diseño de los enemigos son relativamente pocos los enemigos. Lo que hacen es que como que los mezclan bastante, pero los comportamientos son bastante predecibles y son súper agresivos. Y entonces no hay mucha variedad en cuanto a los enemigos. Juegan más es como con la composición de la batalla, de la arena en la que yo me encuentre. Esos definitivamente son los dos puntos netamente negativos. Pero tiene varios problemitas que afectan la calidad final del juego. No de manera significativa, pero sí sumandito. Yo entiendo por qué le podrían restar puntos. Lo que les mencionaba, que el lore está lleno de nombres propios. El tema de que los efectos pues son muy llamativos, pero pueden llegarlo a confundir a uno cuando uno está en la batalla. Las mejoras de los equipos se sienten como innecesarias, como que le pusieron un sistema de crafting porque necesitábamos un sistema de crafting, porque ahora todos los productos tienen sistema de crafting, pero realmente no le hacía falta. El protagonista es un gusto adquirido. A mí personalmente me gustó cómo se comporta el protagonista, pero entiendo que esa personalidad podría llegar a molestar a muchos. Y lo otro es que tiene un arranque lento, porque en la primera área, el primer mundo, es vaya por la ciudad y conózcala y hable y entienda qué es lo que está pasando, y luego, hoy tenemos este problema, bueno, entonces ahora devuélvase y camine por este otro lado de la historia. Pero se demora realmente bastante en arrancar el tema de la acción, que debería estar presente mucho más temprano para enganchar más rápido al jugador. Bien, entonces con esto hablemos un poco de a quién le recomendamos el juego. De pronto si tiene algunas propuestas que se parezcan a esto, aunque pues yo de pronto recuerdo juegos antiguos, Hexen o algo así, que creo que ni siquiera los tenemos reseñado. No sé si usted encontró algo. Bueno, primero, Hexen sí está reseñado, pero primero que todo, hablarles de que sí, esto tiene un aire como antiguo, como a retro, como que hay muchas cositas. Por ejemplo, la longitud es la longitud de un juego de hace un par de años. La forma de contar la historia es la forma de contar la historia de hace un par de años. La longitud, que esté enfocado solamente en contar en modo campaña y nada más, que no haya mundo abierto, todas esas cosas, hacen que el juego en muchos aspectos se sienta como un juego antiguo. Eso puede alejar a algunos jugadores y por eso yo de este juego lo dejaría dentro de nuestra categoría de alquilable. Y en cuanto a opciones, me costó un poquito de trabajo, pero creo que encontré 3 que podrían estar dentro del rango. Primero, nuestro podcast 198, cuando hablamos de Ghostwire Tokyo. Ese es un juego mundo abierto, pero tienen la misma estructura de que hay 3 colores de magia que se realizan con las manos, es en primera persona, solamente que es como atrapando fantasmas. Con una historia también más o menos interesante. Esa es una primera opción que se me hace que tiene bastantes temas similares.
Otro juego que me pareció bastante entretenido, también en primera persona, en el podcast 214, cuando hablamos de Dead Island 2. Lo que pasa es que esto es más combate como cuerpo a cuerpo. Sí hay armas, pero son menos. Pero también tienen bastantes estructuras. Estos son mundos un poquito más cerrados. El tema de mejorar las armas en ese título es mucho más presente. No tanto el tema del árbol de habilidades, pero que también existe. Y otro, un podcast un poquito más reciente, que es el 217, cuando hablamos de System Shock, el remake de ese juego del 90 y tantos, que era disparos en primera persona, con habilidades o mejoras. También, entonces, también por ese estilo, ese es mucho más retro, incluso para hacer un remake, es mucho más retro. Este juego este Immortals me recuerda más como a un juego como de hace una década aproximadamente, que a mí personalmente me gustó y lo disfruté bastante, pero entiendo que eso puede alejar a algunas personas. Bien, con esto entonces cerramos el juego del día de hoy. Muchas gracias, César. ¿Dónde lo encuentra la gente? Mencionar que muchas personas que de verdad, si quieren darle o sea, el juego fue ignorado por muchos porque el precio de lanzamiento fue un precio completo y la calidad no daba para un precio completo. Pero yo personalmente, por el precio que lo conseguí, que fue $35 más o menos, y teniendo en cuenta que lo regalaron como parte de los juegos de Plus Essentials, y creo que están varios de estos servicios de como Game Pass o Plus Extra, de verdad me gustaría que muchos le dieran la oportunidad, porque yo sé que no es para todos, pero hay varios que lo puedan probar y los pueden enganchar. Y a mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Y se despide Víctor Dalos. Muchas gracias por escucharnos el día que ha sido hoy.